Daniela Pastrana, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Qué gusto estar de nuevo contigo y con Arnoldo y con Arturo. Gracias, Daniela. Don Arturo Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, Julio, con el gusto de saludarte, de saludar a Arnoldo y naturalmente a nuestra amiga Daniela Pastrana. Qué gusto. Bien, Gracias. gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, un gusto como siempre, qué gusto ver aquí a Daniela Pastrana. Arturo, como siempre, y además llegando puntual. Sí, puntualazo, antes que todos, ahí estaba ya Arturo. Venía Arturo Daniela. Rodríguez, perdón, Arturo. Venía Daniela. Sí, 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 claro. Arturo, ¿qué pensar? ¿Qué nos dices respecto al recién pasado tercero y último debate entre aspirantes a la presidencia? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué te parece relevante, destacable? Arturo, por favor. Pues mira, yo creo que hay un mejoramiento claro de los tres candidatos es decir, las dos candidatas y el candidato en su posicionamiento, en la postura que tienen que asumir. Con esto que quiero decir, bueno, pues en el caso de Jorge Álvarez Maínez, la imagen de frivolidad que se ha construido en su caso como parte de, pues también las fórmulas de comunicar que tiene Movimiento Ciudadano, esta vez me parece que fueron superadas con una forma de expresar ideas, algunas propuestas y hacer señalamientos críticos de una manera más inteligente que como habíamos visto en los dos debates previos, en el caso concreto de Maínez. En el caso de Xóchitl Gálvez, me parece que pues fue más asertiva desde la parte de la oposición que le toca hacer. Y creo que tuvo algunos golpes de efecto significativos y que sin embargo terminan todavía por no cuajar como una forma de expresar, digamos, eh, ya en un papel presidencial, en un papel de ganadora, que sí se expresó en el caso de Claudia Sheinbaum. O sea, a mí me parece que la Sheinbaum que vimos esta vez es una Sheinbaum, una candidata ya madura en su desempeño proselitista, desde la forma de presentarse con ese traje impecable que tenía, ¿no? Me parece que la forma en la que pues estaba dirigiendo a la Cámara, la manera en la que sus tonos se suavizaron después de severas críticas a su dureza, y pues la habilidad, creo yo, para poder batear, para poder zafarse de cuestionamientos que estaban haciéndose desde las trincheras que le son oposición, pues la muestran ya en un papel de una candidata que va a la ventaja, con mucha madurez y en un papel ya muy presidencial. Eso es lo que yo percibo del debate. El resultado, pues, es que básicamente todo se queda igual que como hemos venido, y creo que así lo titularon muchos medios, ¿no? Como hemos venido reportando conforme a la información que vamos teniendo los periodistas, pues de una candidata que va a la delantera, de una candidata que no logra despuntar y de un candidato que siendo residual, pues logra atraer algunos puntitos de un electorado ciertamente poco ducho en los asuntos de la cosa pública, y no muy definido. Entonces creo que Sí. seguimos en las mismas. Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ¿cómo viste el tercer y último debate presidencial? Hay quienes dicen que Claudia Sheinbaum se vio presidenciable y otros dicen no, se vio despótica, desatenta, no escucha, es una reproducción del estilo de López Obrador. Y respecto a Xóchitl Gálvez, quienes señalan
pues una especie de desesperación por provocar y por generar un momento de ruptura que le diera, como en esas peleas de box en donde el que está a punto de caer noqueado espera dar un golpe de suerte que pueda resolver a su favor esa pelea. ¿Cómo viste todo, Daniela? Fíjate, Julio, que yo me parece que muchas de esas expresiones que estás comentando provienen de personas o de grupos que más bien querían reafirmar lo que ya pensaban, ¿no? Entonces, yo me la pasé viendo porque ese ha sido mi hobby en estos debates, ver todos los postdebates que puedo, de todas las... ¿Hobby, Daniela? ¿Hobby? Ah, sí, porque está o sea, estamos el de pie página, luego paso el de Astillero, el de los periodistas, el de Adriana, y también veo el de Latinos, también veo el de N+, o sea, me la he pasado viendo todo Ándale. el cacho, me encanta, me entretiene mucho porque me llama la atención cómo las percepciones son en algunos casos tan diferentes y unos vieron una cosa, los otros vieron la otra, y es muy simpático eso. Entonces ha sido una de las cosas que más he disfrutado, lo único que he disfrutado de esta campaña, que me parece terrible en términos de la basura electoral que está dejando, y incluso de la poca capacidad de los equipos para presentar las propuestas que pueden ser de interés para los ciudadanos, más allá de los eslogans de campaña o de estas cosas, ¿no? Entonces, una cosa que me llama mucho la atención, hay dos cosas que me llaman la atención en general de la jornada del domingo y casi del paquete de los debates, ¿no? Uno es esto de el desdibujamiento de las marcas de los partidos, eso lo vi, me llamó mucho la atención en la plaza el domingo, en el Zócalo, que estaban el PRI, PAN, PRD, junto con las banderitas rosas. Y yo que cubrí las campañas, los cierres de campañas 94, 97, 2000, o sea, de verdad alucinaba, decían, si me hubieran dicho entonces que estos tres partidos que están cada uno peleando por el Zócalo y tratando de llenar el Zócalo por separado, que van a estar juntos en un día, con una defensa muy extraña de la propuesta democrática, hubiera pensado que eso era imposible, pero es lo que vimos. Y entonces este desdibujamiento de las marcas que a mí me parece que nos indica ya un momento de reconfiguración política que ya no tiene marcha atrás. Y por otro lado, en esa misma línea, una cosa que me llamó mucho la atención es que hay como un desplazamiento, un corrimiento de los planteamientos de los políticos, pues al espectro de la izquierda, que eso pues debe tener como un llamado de atención. Creo que es una cosa que para mí pues es muy destacable, porque al final de cuentas tú los escuchabas a todos los candidatos y parecía que todos eran de izquierda, o sea, la reivindicación de los programas sociales, la reivindicación de las agendas de género, que yo jamás hubiera imaginado en algunos candidatos que representan otro espectro político, y que aunque en algunos casos es claramente demagogia, porque si tú ves cómo han votado esos partidos sobre ciertos temas, pues te das cuenta que es demagógico. Me llama mucho la atención que haya como este interés de captar el tema de muchos de los derechos sociales. Ahora todos resultaron defensores de los derechos sociales, y entonces como un corrimiento general hacia ese espectro ideológico. Y la otra cosa que me pareció muy sintomática es que, por el contrario, en temas que han sido muy sensibles para este gobierno, para esta administración, que son seguridad, migración y la política exterior, pues ahí era muy curioso, porque también más bien hubo como un pequeño corrimiento hacia el centro derecha, diría yo. No había... Es muy extraño ver en un debate a la candidata de Morena defendiendo la prisión preventiva oficiosa y a los candidatos de los partidos de oposición diciendo que no la quieren. O sea, es como, ahí se nos reconfiguraba todo, ¿no? O sea, como que decías, bueno, ¿qué estamos oyendo? Porque en esos temas de seguridad, o incluso cuando les preguntaron que qué harían con el Instituto Nacional de Migración, qué cambios harían, y que hubo un silencio incómodo y nadie quiso contestar, y de pronto Claudia Sheinbaum alzó la mano para decir cualquier cosa
despeinada, era justo en este sentido, ¿no? O sea, en esos temas que son muy sensibles, tampoco vi una oferta distinta de los candidatos de oposición. Obviamente para Claudia Sheinbaum eran los temas difíciles y los libró bien, porque lo que sí nos queda claro es que la oposición no tiene más propuestas que, al parecer, las mismas del actual gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso es, así me quedo con esa sensación. Órale, Daniela. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tercer y último debate? Me llama mucho la atención lo que nos dice Daniela de esta mezcolanza o esta intercambio de posturas ideológicas en las cuales de pronto algunas palabras que uno esperaría escuchar en los labios de Claudia Sheinbaum los ibas escuchando en otros personajes como particularmente Álvarez Maínez, algo también con la propia Xóchitl Gálvez, que claro, la historia, el contexto nos hace ver que son palabras de discurso en un debate queriendo ganar electorado, ganar votos, pero ¿cómo viste pues todo ese desarrollo del debate y si es que hubo una especie de recomposición de emplazamientos ideológicos, si valiera decir eso, Arnoldo? Bueno, en vista del gran pragmatismo que priva, creo que ya hablar de ideología es medio complicado. Sí. O sea, después de que se ejerce el gobierno y la izquierda lo ha venido ejerciendo mucho tiempo en la Ciudad de México, luego en el país, pues están enfrentados a una realidad muy terca. Y nadie más pragmático que López Obrador, y Claudia tiene que también defender eso, ¿no? A ver, pero yo difiero parcialmente de Arturo, porque Xóchitl Gálvez no mejoró absolutamente nada. Sí, Claudia, que jugó ese partido que le gusta jugar, ese catenacho de que puede no ser vistoso, Sí, pero es eficiente. sí. Y creo que esta vez más eficiente que las anteriores. Sí, Álvarez Maínez, que mejoró su oportunismo de rondar sobre los temas y clavarse en aquellos que pudieran llevarle algún voto, simpatía o crecimiento en encuestas de ambas candidatas punteras. Y no me refiero a un oportunismo dicho en sentido peyorativo, así como Castañeda quiere el go negative famoso, pues el oportunismo político también es un instrumento fundamental, ¿no? Aprovechar las circunstancias, las coyunturas y ser flexible. Entonces creo que ahí no tienen por qué criticarlo los que quieren del otro lado usar baños de lodo, ¿no? Y en tercer lugar, Xóchitl Gálvez fue más caótica en su esquema crítico, cuando además yo creo que ya no estaba en ese momento. Lo que iba a hacer en términos críticos y radicales, ya había intentado hacerlo en el segundo debate, le había ido menos mal que en el primero, y creo que esta era su oportunidad para verse precisamente presidenciable, para hacer propuestas más sólidas, para, el término ya me lo criticaron mucho, pero para vender esperanza, y creo que no lo hizo en absoluto porque se mantuvo en ese tono de rijosidad, a veces incluso muy de chisme, ¿no? Muy de, me dijeron, y en el último capítulo del libro Perenganito de Tal aparecen cosas que no son sostenibles, y en Estados Unidos algún funcionario que debió haber sido Almagro, porque no se entrevistó con nadie importante cuando fue a Estados Unidos, le habló de este tema de investigaciones contra Mario Delgado. Entonces creo que desperdició ese momento, exasperó demasiado a sus apoyadores. Tiene razón Tere Rodríguez en un tuit que le leí hace rato de que las mesas de ayer parecían un coro de tragedia griega, todos lamentándose, ¿no? Las mesas ya sabemos cuáles, ¿no? Por supuesto. Entonces no creo que Xóchitl haya mejorado en absoluto, porque no era el timing de los ataques que lanzó, no era el tono, no fueron eficaces. Y creo que sí, y echó a perder incluso pues el éxito que había tenido con, como ya se ha dicho también muchísimo, con la marcha de la mañana. Entonces movió poco este debate, pero nos dejó ver muy bien pues por qué han funcionado unos esquemas y por qué otros en absoluto funcionaron. Supongo que al rato vamos a hablar del camión de acarreados de los intelectuales que llegó ayer ahí al Palacio de Minería y que me parece un platillo delicioso. Ya por Sí. eso no abundo en eso. Órale, Arnoldo. Muy bien. Arturo Rodríguez, ¿algo que decir de lo que plantea Arnoldo? No, pues que estamos en desacuerdo. Es que yo, pero pues sí, o sea, él ya dijo, ya dije yo. Saludable y sano desacuerdo. Bueno, eso está bien. Es Arturo, que sí. mi lógica es que el éxito de Xóchitl se tasa en función de que ella le habla a un electorado que necesita retener. Yo no creo que a estas alturas ya esté pensando en que el debate le vaya a aportar. O sea, pero se está limitando a su 20 y 30%. Sí, o Pero sea, además los más críticos con ella fueron ellos. ¿quiénes?
Bueno, Castañeda, Aguilar Camín, que ayer parecía un personaje de Los Tres Chiflados en la mesa de latinos. Bueno, Sí, estuvieron claro. desatados, esa es la verdad. Oye, Arturo, y aprovecho, y para los tres, aunque sea brevemente, tu opinión sobre lo que fue la marea rosa. Yo escribí algo diciendo que pareció un acto de efervescencia, hervores en la mañana y una planicie o un apachurramiento en la noche. Xóchitl Gálvez, que salió de una escenografía muy peculiar en la cual nunca vimos a Xóchitl de frente leyendo y diciendo el discurso, sino siempre tomas a lo lejos donde solo se veían ahí las figuritas, y un discurso que me pareció que no corresponde necesariamente a la progresión discursiva de la propia Xóchitl, sino pareciera con frases y planteamientos más estratégicos. En fin, ¿cómo viste ese Mira, punto de la marea rosa y de el CENTE y los forcejeos que hubo, Arturo? bueno, mira, sí creo que hay que, en mi caso me gustaría ver, tomar esta parte que mencionas de las escenografías y los mensajes estratégicos, la política simbólica, que ha formado parte, en mi perspectiva, desde tanto la marea como el debate, como el encuentro con los intelectuales, que estamos postergando ahí, como que todos queremos entrarle a ese asunto, y que corre, es que ya no puedo decir concatena porque me agarran de carrilla en el chat, Ya pero todo el digamos mundo fue al diccionario y sabe qué es eso, así que adelante. se enlaza, digamos, con una serie de mensajes que se han articulado, sobre todo en las últimas 2 semanas, entre los dirigentes de la coalición y la propia Xochitl, que están pues cantando al unísono en los temas. Es decir, el día que Xochitl habla de que el miedo no debe vencer, lo hace Marco Cortés, lo hace Alito Moreno, lo hacen algunos de sus voceros. El día que Xochitl dice que hay miedo por las condiciones de seguridad en amplios territorios del país, lo dicen también los mismos. Entonces, me parece que en la recta final, una articulación tanto del discurso, de la narrativa, como le dicen ahora los academicistas, y con elementos de política simbólica que han estado muy presentes al menos tú lo observabas en el caso de la marcha, a mí me parece que también en el caso de la reunión de los intelectuales. Un momento de efervescencia, pues sí, y yo soy de la idea de que hubo una movilización de quienes ya han estado convencidos desde el principio de su voto anti-López Obradorista, que estarían ahí marchando, estuviera Xochitl Gálvez o cualquier otro candidato o candidata, y que en mi perspectiva me parece que como el debate y como el mensaje de los intelectuales, pues va focalizado a ese sector de la población que es de por sí anti-López Obradorista. Entonces, me parece que forma parte de todo un tinglado estratégico en la recta final. Bien, gracias, Arturo. Daniela Pastrana, sobre la marcha rosa, la marea rosa y la presencia del CENTE y el discurso y las actitudes, es decir, ese tema escénico de Xóchitl Gálvez, lo que nos desees compartir, Daniela. Sí, bueno, mira, yo tuve todo un tema con algunos colegas que decían que la candidata que había crecido mucho, justo porque en ese discurso como que emocionó a mucha gente. Y yo, honestamente, pues yo eso ha sido público, no, considero que ha sido muy mala candidata en general, considero que fue una muy mala elección. Me apropio de esa frase de Tere Rodríguez de la Vega, que hoy parece que vamos a estarla citando mucho, de que es una máquina de perder votos, de que la dijo acá en su programa, y sí creo que eso es una candidata que pues no era el perfil que necesitaba esa oposición anti López Obradorista para enfrentar estas elecciones.
Entonces, lo que ocurrió ahí, que sí es un discurso que en algún momento, insisto, cuando tú no conoces las trayectorias de los partidos ni las plataformas políticas, pues puede parecer interesante. Tiene, obviamente, pues, para una persona que se asume de izquierda, aunque ahorita pueda estar enojada con López Obrador, pues una serie de cosas que dijo, habló de derechos de personas LGBTI+, habló de personas de pueblos, de personas afrodescendientes, habló de las feministas, o sea, hablando reivindicando las luchas feministas, bueno, eso era una cosa para mí, pues, muy adorable, ¿verdad? Pero realmente se le acabó a los 15 minutos. O sea, es una persona que no puede sostener ese discurso, porque no es el propio, no es el suyo, no es el natural. Entonces, más de 15 minutos, pues no, y ya para la noche, pues ya se le había acabado totalmente, ¿no? Es un discurso que me parece que fue incluso confeccionado. Yo desde hace un tiempo pienso que el señor Aguilar Camín está detrás de algunos de los mensajes esto de vida, verdad y libertad, porque se los he leído también a él y lo he oído decirlo con mucho énfasis. Y cuando uno ve las referencias de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, hace alusión a la frase del general Miguel Negrete de la batalla del 5 de mayo en Puebla, y uno dice, ¿cuándo Xóchitl ha ubicado o ha hecho referencias históricas? Entonces, yo insisto que hay manos detrás que intentaron manufacturarle algún mensaje, también en el tema de la parte de los derechos humanos, pero que al final no es lo suyo y entonces, por supuesto, que se le acaba a los 15 minutos. Y en cuanto a la gente, yo también escuché a mucha gente, al propio Aguilar Camín, diciendo que estos que estaba muy enojado con Maines porque decía que le quita, ¿no? Que le quita protagonismo. O sea, yo decía, se lo quiere comer en escabeche este señor. Pero hablaba de la gente que intentó la gente como casi como brazo de operador político de López Obrador, detener esa gran marea. Para quienes hemos estado tantas veces en el Zócalo, pues esa marea, pues sí la hemos visto muchas veces de distintos colores, insisto, pero en la noche nosotros en nuestro postdebate tuvimos a Diana Manso, que está en el sur, en el Istmo y en Oaxaca, y nos platicaba cómo están las cosas con la gente allá, que incluso están tratando o planteando boicotear la elección, que tienen 40 cuadras tomadas del centro de Oaxaca y que por supuesto las cosas están muy álgidas, muy duras, porque hay pues por lo que significan también la sección 22 de la gente. Y entonces yo decía, bueno, pues esta es la diferencia entre ir a ver o reportear, que muchos hacemos lo que está pasando, y tratar de estar especulando y tratar de estar intentando ligar la agenda de unos con la realidad de una campaña que pues no ha cuajado, insisto, porque yo no veo una propuesta concreta. O sea, al final de cuentas, la propuesta ha sido retomar la propuesta general de Morena y sobre eso se han ido montando las otras para tratar de quitarles espacio, para tratar de quitarles electores y por otro lado seguir insistiendo en estos discursos de odio y de estos discursos que intentan plantear un escenario que es irreal para la mayoría de la población de atomización o de riesgo para la democracia y de que tenemos un narcoestado que sí, claro que hay lugares donde hay una criminalidad muy poderosa, pero que pues uno sale así en la vida cotidiana aquí a la colonia Narvarte, no lo ves así. Entonces, pues creo que ahí se les ha perdido, la brújula se les perdió hace tiempo y pues ahí la vimos en los 15 minutos del Zócalo. Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre la concentración de esta llamada marea rosa, el discurso de Xóchitl y también los incidentes con la CENTE. Arnoldo. Pues mira, yo creo que la movilización le salió bien definitivamente, o sea, llenar el Zócalo no es fácil, requiere recursos, requiere movilización, seguramente hay gente que va por su cuenta, no creo que eso falte, pero también los partidos movilizaron. Hay que acordarnos de que en un momento dado, no sé si uno de los voceros, y no sé si fue Max Cortázar, dijo que ese iba a ser el cierre de campaña de Xóchitl. Después sí, Xóchitl Max lo desmintió y dijo que no era así. Yo me imagino que los partidos plantearon, a ver, esta es la última movilización porque ya no tenemos lana, ahí
marea rosa y cierras, ¿no? Ujú. En cuanto a lo del discurso, Dani, no sé si escuchaste en la mesa de Latinos a Aguilar Camín quejándose de que después del discurso del Zócalo, uno de los mejores discursos que se han dicho en la política nacional en los últimos Casi le años. faltó decir porque lo escribí yo. Sí. Sí, así lo dijo, y luego lamentó que eso lo echó a perder Xóchitl en el debate porque pues, no tuvo calma. O sea, como que los asesores lo hicimos muy bien y la operadora nos falló, ¿no? Eso fue. Como aquel discurso de Colosio que luego se jactaban todos los que lo escribieron, Samuel Palma y otros, de las partes que les había tocado hacer a cada uno de ellos, ¿no? El de Veo en México, etcétera. Sí. Bueno, sí, es que es esa desconexión entre un grupo de gentes que creen que con una autoría intelectual de algunas cuantas cosas, porque no están ahí todo el tiempo, ni saben qué pasa con las movilizaciones, ni nada, pueden llegar a modificar la realidad. Y los partidos políticos en lo suyo, ¿no? Bueno, pues diciendo, a ver, ya cómo nos libramos de esta, nosotros estamos seguros, vamos a las cámaras, etcétera, y esta señora, pues ya ni modo, no va a ser, ya la aguantamos mucho. Porque hay un error fundamental de diseño, porque no todos tienen los mismos objetivos. Entonces, bueno, esa marea rosa que todavía los unió, quizás por última vez, vamos a ver, así como muchos dicen el López Obradorismo, a ver qué pasa cuando se vaya López Obrador, bueno, pues también acá, ¿qué va a pasar después de las elecciones, después de que cada quien se ponga a hacer el recuento del botín que logró, de lo que perdió? Yo creo que el PRI va a obtener votaciones incluso menores a las que estuvo Mid, y una merma de posiciones también en los estados y a nivel nacional. ¿Cómo se recomponen? Porque no hicieron la tarea fundamental, que era criticar al López Obradorismo y luego dar una salida, una solución a esos problemas graves, que no fueran las ocurrencias de Xóchitl, que no fueran las ocurrencias de Aguilar Camín, etcétera, ¿no? Porque es un asunto muy concentrado en unas cuantas cuadras de la Ciudad de México. ¿Cómo puede ser que en el debate, en el foro de ayer me estoy adelantando, de tercer grado, se empeñe Riva Palacio? O sea, estás hablando con la candidata presidencial puntera, con quien va a gobernar este país, que está enfrente de muchísimos problemas, y hacerla querer confesar si Julio Scherer está en su equipo o no. ¿Cuánta gente fuera de la Ciudad de México le importa qué pasa con Julio Scherer, sí o no? Pues se me hace que están metidos mucho en un asunto de ajustes de cuentas, de cúpulas, ¿no? Un poco también lo mismo que va a pasar y que vamos a comentar sobre la reunión de los intelectuales, y no viendo eso que ve Diana Manso, eso que ve Rocío Gallegos, que ayer estuvo en una mesa de postdebate en PopLab, del enorme país con los enormes problemas que tenemos, que va a tener que entrarle la próxima presidenta de la República, que si quiere reformar a la Guardia Nacional para que sirva de algo en temas de migración, en temas de combate a la delincuencia, pasa muy por encima de si Saldívar se va, no se va, se queda, no se queda, es culpable o no es culpable. Estamos viendo rencillas como si esto fuera el país de los, ¿cómo eran los 15 sabios o cuántos eran los de la UNAM? Que unos se fueron al PAN y otros se fueron al PNR, como si la ciudad se concentrara y se siguiera concentrando en estas cúpulas, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, gracias. Voy dando información en la OEM, Organización Editorial Mexicana, que nos permite reproducir su información. Dicen, maestros de la CENTE bloquean el circuito interior en ambos sentidos a la altura de Reforma en la Ciudad de México. La circulación con dirección a Tacubaya y a La Raza se ha visto muy afectada. Automovilistas comienzan a bajar de sus autos. Otras movilizaciones se registraron desde temprana hora en la capital, por ejemplo, la alcaldía Álvaro Obregón. Vecinos de las colonias El Capulín y Liberales de 1857 realizaron un bloqueo para pedir la revisión de sus viviendas por posibles afectaciones ocasionadas por las obras del tren interurbano. El periodista Isaín Mandujano en X reporta lo siguiente: maestros de la CENTE vandalizan y queman en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, oficinas estatales de Morena, MC, PRI, PAN y otros partidos políticos en protesta para que sean atendidas sus demandas magisteriales. Se encuentran en paro de labores y en plantón en la plaza central de esta ciudad desde el pasado 15 de mayo. Y para cerrar, déjenme nada más poner lo que dice la candidata Claudia Sheinbaum
respecto al manifiesto rosa, la marea intelectual rosa, de la cual vamos a hablar en unos segunditos. Son 50 segunditos de este videíto. Los que firman ahí, pues ya todos sabíamos que apoyaban al PRIAN, ¿no? O sea, y a la candidata del PRIAN. No hay ninguna novedad en el frente, ¿no? Así diría Pancho Villa estando en Durango. Entonces no hay novedad de ninguno de los firmantes. O sea, Aguilar Camín, por ejemplo, pues nada más hay que escucharlo para saber que siempre apoyó a Xóchitl Gálvez, o Jorge Castañeda, que fue el que le diseñó su esquema de participación en los debates, o Armando Bartra, creo que también está ahí, que ya sabía. Roger Bartra, perdón, Armando está con nosotros, no, Armando Bartra es de la 4T, Roger Bartra, y algunos otros que ya sabíamos que estaban ahí, entonces no hay ninguna novedad. Arturo Rodríguez, como dicen los corridos norteños, aquí no hay novedad. ¿Cómo lo ves, Arturo? Efectivamente, no hay novedad, y yo creo que no solo por la pertenencia de algunos de los firmantes, que además son de origen parte de los tres grandes grupos editoriales de la intelectualidad mexicana, histórica, Letras Libres, Nexos y el grupo Este País. Y pues han sido el semillero y también creo que el espíritu del legislador, por decirlo de una manera elocuente. Es que hoy nos estamos poniendo, como estamos en mood intelectual por lo de ayer. Hace ratito Arnoldo, por ejemplo, se aventó una catenaccio. Sí. No, ese de concatenar a catenaccio, ¿no? Sí, exactamente, así es. Lo tuve que ir a consultar porque no soy fanático del fútbol, no sabía que tenía que ver con eso. Pero esta vez creo que sí, me vi muy ignorante del vocablo. El espíritu del legislador, de la construcción de diferentes instituciones, sobre todo relacionadas con el ámbito cultural y con las autonomías o los órganos de regulación autónomos a los tres poderes tradicionales. Tan es así que particularmente el grupo Nexos pues tenía una presencia importantísima en el Instituto Federal Electoral desde su fundación. O sea, cuando uno voltea a revisar el INE y luego y antes el IFE desde Woldenberg, pues vemos que hay el propio Woldenberg, y de Woldenberg hasta Lorenzo Córdoba, pues una gran cantidad de autores importantes que son de casa. ¿De cuál casa? Pues de la casa Nexos. Pero también vemos a muchos relacionados con el grupo Letras Libres participando activamente durante décadas en organismos como el Fondo de Cultura Económica, como Educal, como las comisiones de libros de texto, como diferentes consejos ciudadanos relacionados con corrupción o con transparencia, y el grupo Este País pues se ha especializado principalmente en eso, en transparencia, en los sistemas anticorrupción y en toda esta estructura institucional que se ha venido creando y que es precisamente la que ellos han impulsado se defienda en los últimos años con estas marchas como la del domingo, por una parte. Por otra, estos tres grandes grupos intelectuales hay que decir que fueron desplazados por una nueva intelectualidad de izquierda. Ahorita escuchábamos a Claudia Sheinbaum equivocarse ahí con Roger y Armando Bartra. Me parece que Armando pues ha sido un intelectual de izquierda muy cercano a Paco Taibo actualmente coordinador o director del Fondo de Cultura Económica. Vemos como quien está en Educal, como hay otra intelectualidad que se ha ido incorporando, a veces con salidas, a veces con permanencias, a la Secretaría de Cultura o a otras instituciones que hoy ya no están en sus manos. ¿Quiénes firmaban ayer? Pues gente que había estado ahí, ¿no? En esas instituciones, Consuelo Sáizar, por ejemplo.
Entonces, estos grupos habían mantenido un control hegemónico de la institucionalidad cultural y de los organismos reguladores, inclusive o mejor y más aún durante la alternancia del PRI al PAN. Hoy los vemos en estas condiciones, golpeados, exhibidos, también creo que aplastados de una manera inmisericordia desde el púlpito presidencial mañanero, de cierta manera un poco con un discurso excesivo y pocas acciones judiciales, como lo he señalado en otras ocasiones, que sustenten o que den sentido a las denuncias, y también una orientación que viene de lejos. O sea, hay que recordar que siempre 1 o 2 semanas antes de las elecciones, este mismo grupo de firmantes sale, o después, cuando en 2006 lo hicieron para condenar de manera postelectoral el plantón de Reforma. Y creo que de ahí viene en buena medida el distanciamiento que se ha ido radicalizando entre los grupos de estos 3 grupos editoriales intelectuales y el presidente López Obrador. En 2012 el llamado pues no fue al respeto al voto como se esperaba. En 2018, abiertamente, y yo recuerdo mucho al ingeniero Krause en ese momento, pero eran básicamente los mismos firmantes, llamando al voto cruzado 2 semanas antes de las elecciones con el propósito de que hubiera contrapesos, decían, de que no todo quedara, porque ya sabían que era imposible revertir la ventaja de López Obrador. Hoy creo que algunos intelectuales, como es el caso de este señor que hace el análisis, le dice el análisis de bolas, Schettino, han ido infundiendo la idea entre sus círculos académicos y de escritores, todo esto, de que Xóchitl puede ganar, de que hay un voto oculto. Lo han deslizado porque están muy conectados, lo han deslizado inclusive a la prensa internacional. Hoy veíamos el editorial del Wall Street Journal, ¿no? Hablando precisamente del voto oculto, y me parece que en esa idea del voto oculto y de plantar cara a quien tanto los ha vapuleado, al proyecto que además representa lo opuesto en términos de ideológicos, institucionales, burocráticos, presupuestales, en muchos sentidos, que es el que hoy abandera a Claudia Sheinbaum, pues un posicionamiento como el de ayer. Entonces me parece que hay una historia, hay sí 2 proyectos que se contraponen y también una serie de beneficios perdidos que pues a ellos, como a cualquiera que los ha tenido, les gustaría recuperar. Bien, Arturo. Gracias. Sobre este tema, miren 2 deslindes que se han hecho respecto a la lista de los firmantes de este desplegado. Está el de Ofelia Medina. Ofelia Medina dice: lamento el error del responsable de la publicación del manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez, de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto, el cual no suscribo. Eso dice Ofelia Medina, la gran actriz y activista. Lorena Maza. Hay un voto oculto, Julio. Sí, hay un voto oculto ahí. Lorena Maza, directora de teatro, dice: yo no firmé ese documento. Por favor, rectifiquen y corrijan el error. Pero dentro de eso que estamos hablando está también lo que ha dicho Xóchitl Gálvez hoy. Escuchemos, por favor. Para aquellos que piensan que esta elección era un trámite, hoy Citibanamex, en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado, presentó una encuesta de las elecciones presidenciales. Su servidora tiene 40.2, Claudia Sheinbaum 39.6. Y MC 9.7. Y yo siempre lo he dicho, ni modo que a la gente le guste la mala vida. Ahí están los datos, bueno, que dice
Xóchitl Gálvez, esto durante una reunión con el Consejo Nacional Agropecuario. Daniela Pastrana, ¿cómo ves estos puntos que estamos platicando? ¿Cómo ves esa marea intelectual rosa? Daniela. Mira, primero el tema de lo que estaban diciendo de querer, y que sí ha sido una constante, lo hemos escuchado de la candidata varias veces, lo hemos escuchado también de estos grupos, de estos medios, de estas mesas de análisis, que ven otro debate, que ven otras cosas en las encuestas, tanto la insistencia como que en realidad está, pues dicen, hay como un empate técnico, o está más cerrado de lo que parece, o va a haber un voto oculto que va a salir de algún lado, y que parece que es como una permanente insistencia en negar algo que no es que uno quiera o uno no quiera que eso pase, sino que hay una consistencia en las encuestas. Digo, salvo una, que es esta de Massive Caller, que pues en todo, o sea, va como el señor del chiste del señor que va en el periférico en sentido contrario, quejándose de toda la gente que va en el sentido contrario, ¿no? Es una contra todas que mes con mes nos han dado un resultado más o menos consistente. No es una cosa que vaya a cambiar de un día para el otro, porque no es una encuesta. Son muchas encuestas y es un resultado consistente. Hay diferencias en los porcentajes y creo que eso, de ahí viene este llamado último que hace Claudia Sheinbaum en estos días a el voto masivo, ¿no? No es tanto ya el tema del plan C, sino que salga la gente a votar, porque en esa medida, pues en la medida en la que tenga una mayor diferencia, va a poder contrarrestarse otro discurso que también ha estado muy presente en las últimas semanas y que sí es súper peligroso, y ese sí es muy antidemocrático y muy autoritario, que es el de la opción de buscar la anulación o de las elecciones, pues por la vía de ya no se ganó así, ya no se ganó con la campaña sucia y el Gonegat y todo esto, sino entonces vamos a alegar la injerencia, insistencia permanente pues de la presidencia en este proceso electoral, ¿no? Entonces, digamos que así se van construyendo ciertas perspectivas con la idea de que en un resultado apretado siempre eso puede ser como una salida. Y bueno, pues yo también creo que eso va a depender de todo lo que se haga después de las elecciones o el día de las elecciones y en los días posteriores va a depender de los resultados, de la amplitud del margen que haya, ¿no? Cuando el resultado es contundente, cuando mucha gente sale, cuando está mucha gente vigilando, y cuando hay una diferencia muy grande, pues es muy difícil que estas cosas puedan revertirse, pero cuando eso no ocurre, pues siempre, pues ya tenemos también nosotros nuestra terrible experiencia de 2006. En cuanto a los grupos que le dicen ellos de la comunidad cultural, ¿no? Que se asumen como intelectuales, me parece que lo que muestran, si bien es cierto que en cada elección están y si todo lo que han dicho, pues yo coincido, pero sí muestran una como demeritamiento de esa intelectualidad que presumen. Yo veía en este desplegado a este hombre, ¿cómo se llama? Pablo Magluf, que es como ahora, yo no lo conocía hasta antes de hace un año, o sea, me fui enterando porque lo ponían así en cortes de Twitter, porque sale en un programa y entonces vi que es periodista y yo dije, pues, ¿cuántos reportajes tiene? Y que es estudiado en no sé qué universidad, pues que demande a la universidad, porque dice unas barbaridades que realmente me impresionan, ¿no? Y pues firma ahí, entonces yo digo, imagínense estos que se creen, o sea, realmente intelectuales de primer nivel, que creen que son como, que han tenido la potestad de decir, nosotros somos los que sabemos y los de la gran cultura, y todo eso, tener que firmar con estos personajes, ¿no? O yo decía, la verdad es que cuando también revisas la lista y ves que hay, por ejemplo, pues voceros del salinismo como Otto Granados o como Carreño Carlón, ¿no? O los exrectores Narro, Barnés,
Narro, que después fue presidente del PRI, pues también va perdiendo ese sentido del mundo académico, ¿no? A mí más bien, si fuera una escritora reconocida, una actriz reconocida, pues me daría no sé qué estar poniendo ahí mi capital político, porque como que se abarata lo que comúnmente se conoce como intelectualidad. Bien, gracias, Daniela. Compañeros, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Les propongo que abordemos en unos 2, 3 minutitos este tema de lo que López Obrador haya dicho con mucha claridad, que ya me imagino que puede haber incluso hasta denuncias ante la Comisión de Quejas del INE, porque dice alerta sobre el doble discurso de la oposición respecto a apoyos sociales. Y en algún momento saca el famoso lo que diga mi dedito, preguntando, ¿ustedes creen que van a conservar de veras los programas sociales? Lo que diga mi dedito. Así es que vamos con Arnoldo Cuellar, que no le hemos preguntado a Arnoldo sobre la marea rosa. Ya me lo quería brincar, imagínate aplicarle Mira, el catenacho. Arnoldo. Muy brevemente decir nada más que nadie se escandaliza del oportunismo de nuestra clase intelectual. Han vivido cerca del poder, le entienden muy bien, ha habido libros muy interesantes, novelas muy interesantes, Morir en el Golfo de Aguilar Camín, entienden perfecto la dinámica, el ADN político mexicano priista, que además ha permeado a todos los partidos. Ya en el famoso y muy buen documental de La muñeca tetona de Diego Osorno, de las relaciones entre Salinas y el Ateneo de Angangueo, que se acordarán ustedes, sobre una foto de Pedro Valtierra, por cierto, los retrata muy bien, ¿no? Y es ese ir y venir, dan validez intelectual, le dan crédito, le dan algo de prestigio a un político que lo sabe tratar y reciben a cambio cosas, ¿no? Prebendas, contratos, becas, etcétera. Lo que sí me extraña es la pérdida de olfato para subirse al acarreo de última hora en el carro de una candidata evidentemente perdedora. Parece ser que sí están muy obnubilados, ¿no? Siempre lo han hecho con el candidato ganador, se le colaron a Fox, vía Castañeda y vía Aguilar Sincer, etcétera, pero esta vez sí, o han envejecido mucho, no sé realmente qué está pasando, porque se han creído todos sus mentiras programáticas del abismo al que se enfrenta el país, y ahora van en bola y en tropel, ahora sí que como lemmings, arrojarse a los acantilados, ¿no? Eso sí me parece que es diferente a lo que hemos visto en el pasado. Después de eso, sobre lo que dijo el presidente, si quieres ya para entrarle al tema, Julio, yo creo que no tiene ya necesidad de poner en riesgo de litigios de más a la elección que viene, ¿no? Me parece que López Obrador debería presumir el triunfo cultural que significa que la oposición prometa y garantice y firme con sangre que los apoyos van a continuar, que es una política que él llevó amplió, digamos, ¿no? Y estableció constitucionalmente. Lo que pase después de su época ya vendrá, y ahí está su candidata que lo defiende y que además lo hace con inteligencia, mejor últimamente que al principio, que cuando se le forzó a hacerlo después del primer debate, sale sobrando un poco a estas alturas del partido. Julio, tu micrófono. Ya, ahí está. Gracias. En Daniela, casa del herrero. En el casa del herrero, sí, yo que estoy aquí todo el rato con bla, bla, bla. Bueno, nos quedan aproximadamente 10 minutos para terminar esta mesa. Les propongo que usemos los 3 minutos cada quien finales para el tema que deseen, una especie de postrecito tantito prolongado. Así es que, Arturo Rodríguez, lo que nos quieras decir en esta parte final, por favor. Ahora tú, Arturo, ahora tú eres el del micrófono. No, bueno, las elecciones ya los tienen a todos. Sí, digo, oye, el calor. Es un tema, yo creo que ya hay un cansancio, han sido procesos electivos, o sea, nunca habíamos tenido un proceso tan largo como este, ¿no? Ni siquiera en los tiempos de cuando las campañas duraban meses y meses, creo que habíamos tenido una exposición política tan persistente como la de esta ocasión, llevamos un año.
en esto. Fíjate que nada más me faltó para la cuestión que tú decías, Julio, de la escenografía o de la política simbólica y de los elementos simbólicos que había en el caso de la Marea Rosa. Creo que uno de los elementos simbólicos de la reunión con los intelectuales fue la elección del lugar. El salón de actos del Palacio de Minería es un salón muy similar a los de los claustros de las grandes universidades medievales, sí, ¿no? Como Glasgow, como Oxford, no sé, como Hogwarts para los que son fans de Harry Potter. Y entonces lo hacen ahí con el águila en esta dimensión de las alas extendidas, colocando además al anciano sabio, ¿no? A Roger Bartra, que es quizás uno de los más grandes de edad en el grupo, para que lea el pronunciamiento. O sea, tiene este sentido de transmitir la academia, ¿no? La real y pontificia casi, podríamos decir. Toca una fibra que además varios de ellos han estudiado a profundidad, particularmente Krause, Bartra, el tema de la presidencia imperial, ¿no? Porque hacia allá se orientan los elementos simbólicos. Entonces, me parece que le están hablando también a un sector del electorado. O sea, no fue al azar realizar el evento ahí. Entonces, eso por una parte. En temas más terrenales, habías planteado lo de Lucy Mesa. Yo creo que Lucy Mesa y Margarita González están en una disputa auténticamente compleja. Morelos es uno de los estados que puede ser sorpresivo para la 4T, entre otras razones por el mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco, por la forma en la que se ha desempeñado y pues, por los pasivos que hereda Margarita González, y por la exclusión, creo yo, antidemocrática de Lucy Mesa de la encuesta de Morena, que la lleva a regresarse al PRD y desde ahí brincar a la postulación a la coalición. Y en ese contexto de competitividad hay un asunto o hay varios asuntos que están brincándole a Lucy Mesa. Uno es el de los casos de violencia de género, violencia física de género en su entorno. Ya cayó su vocero, ya cayó el candidato del primer distrito, el gobernador Sergio Estrada Cajigal, que además está en prisión domiciliaria o en arraigo. Y este otro asunto que tiene que ver con corrupción durante el gobierno de Graco Ramírez. Yo no creo que esto logre cambiar definitivamente las preferencias electorales, y me parece que por la competitividad, particularmente en este estado, hay que tener las alertas bien encendidas porque pues la violencia también en Morelos campea. Y ese sería mi comentario. Bien, gracias, Arturo. Daniela Pastrana, por favor, 3 minutitos para cerrar. Por favor, adelante. Sí, bueno, pues yo solo con respecto al tema de las declaraciones del presidente, yo sí creo que era una declaración innecesaria en el contexto en el que estamos, y justo con o sea, como seguirle alimentando a un sector de la oposición estas ganas de poner en duda todo el proceso, cuando también tenemos por otro lado, y eso es una cosa que hoy publicamos, documentación, por ejemplo, de presiones de empresarios a sus trabajadores para que salieran a marchar, para que vayan a votar, y sobre todo, si pueden, para que voten por Xóchitl Gálvez. Entonces, aquí hay manejos de todos, pero hay una intención o una intencionalidad de un grupo de decir, se ha metido como no debe. Y le da herramientas, entonces es un poco innecesario. Lo que sí es cierto es que si bien no es un gobierno que haya frenado el neoliberalismo, ni que haya acabado con el neoliberalismo, sí es un gobierno que ha puesto en el centro o ha tratado de recuperar la gestoría del Estado en un entorno internacional muy adverso o muy
a contracorriente del entorno internacional, y lo estamos viendo ahora. El otro tema que ya se nos queda ahí pendiente, pero que me parece muy importante estar siguiendo lo que están haciendo en otros gobiernos, muy concretamente el de Javier Milei en Argentina, que pues cerró o bajó de línea a todos los medios públicos y a todos sus canales y a todas sus redes, porque los va a evaluar, ¿no? Y luego se fue con estos grupos de ultraderecha a armar todo un alboroto en España. Entonces, frente a ese entorno y a esos ánimos que hay en muchos, en un espectro, ¿no? Del mundo, de estar jalando hacia la eliminación total del Estado, bueno, el López Obrador, este gobierno sí se ha posicionado, sí se ha mostrado como un dique que busca simplemente recuperar la gestoría del Estado, no más allá, no mucho más a la izquierda, pero eso creo que pues es parte de lo que representa esta disputa, que sí, que no ha estado en los debates tan abiertamente, que no se ve tan en las plataformas, porque, insisto, todos se han corrido discursivamente hacia la izquierda, pero que sí es algo que de lo que está en juego y que tendría que cuidar un poco más, que no, o sea, no dar esas herramientas para que sigan con estas tentaciones de anular o de forzar una solución que no sea lo que quiera la mayoría de la gente. Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, para cerrar, 3 minutitos, adelante, por favor. Pues ahora sí voy a aprovechar para un comercial. En un rato más, hoy en la tarde, publicamos en PopLab, junto con la plataforma Conectas, un reportaje especial que tienen trabajando las reporteras que lo han hecho y el equipo que las acompaña, de puesta en página, de ilustradores, de webmaster, sobre un tema por demás interesante que tiene mucho que ver con esto de nuestros intelectuales y académicos. Se llama Relaciones Peligrosas, vínculos poco transparentes entre la industria y las universidades. El reportaje indagó en más de 80 centros de investigación, la mayor parte de ellos de universidades del país, del interior, pero otros también centros de investigación del gobierno federal, a través de CONACYT, de estados de la República, que reciben dinero privado, lo cual está permitido para pues, apoyar la investigación científica. Resulta que los presupuestos públicos, y esto es todo un tema también por el hecho de los recortes que ha habido, pero bueno, esto ha ocurrido siempre. Reciben este dinero privado para orientar investigaciones que luego se vuelven poco transparentes, los mecanismos de transparencia son evadidos por el hecho de ser dinero privado. En ocasiones hay acuerdos de confidencialidad con los patrocinadores. Y bueno, aquí lo relevante es que las universidades de alguna manera están renunciando a la autonomía, y estos investigadores, bajo la firma de estos acuerdos, bueno, se prestan a injerencias de la industria en el método de investigación, muchas veces en la publicación de las conclusiones, incluso en la conformación de los equipos de investigación, para orientar a los resultados que las empresas quieren. Mucha de esta ciencia se utiliza además para desacreditar, para lavar la cara a las empresas y para desacreditar otro tipo de investigaciones más concluyentes, hechas sin conflicto de interés, pues que nos hablan, por ejemplo, del daño que causan algunos productos farmacéuticos, productos alimenticios. Entonces creo que resulta interesante, es un trabajo exhaustivo que hicieron las reporteras Kenia Velázquez y Mónica Cervón. Lo van a reproducir algunos medios aliados, Pie de Página, por ejemplo, varios medios de la Alianza de Medios de Periodistas de a pie, Astillero Informa también, supongo, no sé si me estoy adelantando. Claro que sí. Nos agradecemos bastante. Entonces va a estar a partir de hoy en la tarde una investigación amplia, con documentos también, creo que hecha con profesionalismo, sin prejuicios, muy, muy supervisada por el equipo editorial de Conectas, para que cada afirmación fuera verificada, ¿no? Entonces los invitamos a leerlos. Este asunto de conflictos de interés de estos intelectuales de los que dice Arturo, a los que les estaba llamando el evento de ayer de Xóchitl Gálvez, que yo creo que además es un público muy restringido hasta eso. Relaciones peligrosas, vínculos poco transparentes entre la industria y las universidades. Gracias, Julia. Arnoldo. Arturo Rodríguez, pues muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo anda el calorcito por donde andas? Bien. ¿Tranquilo? Sí. Hasta frillecito, 38, ¿cuánto? No me he fijado. Pero, muy bien. Arturo, gracias y seguimos en contacto. Daniela, gracias y buenas tardes. Aquí mereces, sí
calor. Ya sé que en otros lugares les puede parecer que exageramos los chilangos por tener nuestros 32, 34, pero para nosotros sí es una barbaridad, está horrible. Bien, Oye. Daniela, y tarde me entero de tu hobby de estar viendo todos los debates en todo lo posible, porque realmente hubiera sido delicioso hacer una seccioncita de ese hobby, de todo lo que ves y todo lo que hay de comentarios. Hay que hacer algo un poco más adelante. Salen memes sensacionales, ¿no? Y sobre todo algunos que se ve que se enojan mucho con los resultados de sus candidatos. Pues sí. Gracias, Daniela, por esta ocasión. Es como en las peñas futboleras, ¿no? ¿Sí? Es un placer maldoso, porque sí, pues sí, o sea, ves que están enojados, pero pues es que la verdad se lo toman tan en serio y bueno, debo reconocerlo, ha sido un placer un poco maldoso. Híjole. Bueno, gracias Daniela. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes y atentos al trabajo que van a publicar más tarde. Gracias, Julio. Hay un comentario en el chat de Rafael Gómez que merece la gloria aquí de que lo pasemos en pantalla, porque dice, hoy no fue Montessori. Queda claro que quien mete el desorden es Temoris. Claro. Por Saludos, eso hoy hemos tenido Temoris, ¿no? esta mesa seria, conceptual, casi académica. Muy bien. Me Dani a poner orden y a centrarnos. Sí, claro. Real y pontificia, por favor. Real y pontificia, la Real y Pontificia Mesa de los Martes. Mira, eso está muy bien. Gracias, Arturo. Gracias, Daniela. Gracias, Arnoldo. Hasta Saludos. pronto. Gracias.